El lenguaje humano es una de las capacidades más extraordinarias y enigmáticas de nuestra especie. Desde las primeras formas de comunicación hasta los sofisticados idiomas que hablamos hoy, el lenguaje ha jugado un papel esencial en el desarrollo de las sociedades, permitiendo la transmisión de conocimientos, la expresión de emociones y la construcción de culturas. Sin embargo, su origen sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad, desafiando a lingüistas, antropólogos y científicos por igual. A diferencia de otros animales, que también tienen formas de comunicación, los seres humanos desarrollaron un lenguaje complejo que combina sonidos, palabras, gramática y significado. Esta capacidad no solo nos distingue como especie, sino que también refleja nuestra habilidad para pensar, imaginar y colaborar en formas únicas. El lenguaje no es solo un medio para comunicarnos, es una herramienta que ha moldeado nuestra historia y definido quiénes somos. El origen del lenguaje humano plantea muchas preguntas. ¿Cómo comenzaron nuestros ancestros a comunicarse? ¿Fue el lenguaje un producto de la evolución biológica o cultural? Aunque no hay una respuesta definitiva, las teorías apuntan a que surgió como una necesidad para sobrevivir y organizarse en grupos. En las primeras etapas de la humanidad, los sonidos y gestos simples pudieron haber servido para señalar peligros, coordinar la caza o expresar emociones básicas. Los científicos creen que el lenguaje tiene raíces en nuestra evolución biológica. El desarrollo de áreas específicas del cerebro, como el área de Broca y el área de Wernicke, permitió a los humanos procesar y producir el lenguaje. Estas regiones cerebrales, combinadas con cambios anatómicos en la garganta y las cuerdas vocales, proporcionaron la base física para la comunicación verbal. Sin embargo, no fue solo la biología la que impulsó el desarrollo del lenguaje. También fue la interacción social y la necesidad de transmitir ideas complejas. El lenguaje no surgió de la noche a la mañana. Probablemente pasó por varias etapas, desde gestos y sonidos simples hasta sistemas más estructurados. Algunos científicos sugieren que las primeras protolenguas eran un híbrido de señales visuales, sonidos y movimientos corporales. A medida que las sociedades humanas se volvieron más complejas, el lenguaje evolucionó para adaptarse a las nuevas demandas de la comunicación. A lo largo de la historia, el lenguaje ha sido mucho más que un medio de comunicación. Ha sido una herramienta para preservar tradiciones, transmitir conocimientos y construir identidades culturales. Desde los antiguos mitos y poemas hasta los tratados filosóficos y las canciones modernas, el lenguaje ha capturado las aspiraciones, los temores y los logros de la humanidad. En resumen, el origen del lenguaje es un testimonio de la creatividad y la adaptabilidad humanas. Aunque su nacimiento sigue siendo un misterio, su impacto en nuestra evolución y cultura es innegable. El lenguaje no solo nos conecta con quienes nos rodean, sino también con nuestro pasado, reflejando la rica historia de la humanidad, y su búsqueda constante por comprender y dar sentido al mundo. Antes de que existieran las palabras, nuestros ancestros desarrollaron formas primitivas de comunicación que les permitieron sobrevivir en un mundo lleno de desafíos. Estas primeras formas de interacción no dependían de un lenguaje estructurado, sino de sonidos, gestos y expresiones faciales que transmitían mensajes simples pero vitales. Aunque rudimentarias, estas herramientas comunicativas sentaron las bases para el desarrollo del lenguaje humano. Los primeros humanos, como el Homo habilis y el Homo erectus, probablemente se comunicaban mediante un sistema de gruñidos, gritos y gestos. Estos sonidos no tenían una estructura gramatical, pero eran efectivos para señalar peligros, coordinar actividades como la caza o expresar emociones básicas como miedo, alegría o frustración. Los gestos, por otro lado, permitían una comunicación visual inmediata, como señalar una dirección o imitar la acción de lanzar una piedra. La comunicación temprana también pudo haber estado vinculada a los rituales y las expresiones artísticas. Por ejemplo, los humanos primitivos utilizaban pinturas rupestres y tallados para narrar historias o transmitir conocimientos sobre el entorno. Estas representaciones gráficas no eran un lenguaje en sí mismo, pero reflejaban la capacidad de los humanos para simbolizar ideas y conceptos, un paso crucial hacia el desarrollo de la comunicación compleja. El fuego también jugó un papel importante en la evolución de la comunicación. La capacidad de sentarse alrededor de una fogata permitió a los primeros humanos socializar, compartir historias y transmitir conocimientos. Esta interacción social fomentó la necesidad de formas más complejas de comunicación, allanando el camino para el lenguaje verbal.
En este contexto, el intercambio de información no solo fortalecía los lazos sociales, sino que también mejoraba las posibilidades de supervivencia del grupo. Otra forma temprana de comunicación fue el uso de herramientas sonoras, como golpes rítmicos en objetos o sonidos producidos con huesos y piedras. Estos mensajes acústicos servían para alertar a los miembros del grupo sobre la presencia de depredadores o para coordinar actividades a distancia. La música primitiva, aunque no estructurada como la conocemos hoy, también pudo haber sido una forma de expresión colectiva que reforzaba la cohesión social. La capacidad de comunicarse eficazmente también dependía del desarrollo físico de los primeros humanos. Cambios evolutivos en la estructura de la laringe y las cuerdas vocales permitieron la emisión de una mayor variedad de sonidos, mientras que el crecimiento del cerebro, especialmente en áreas relacionadas con el lenguaje, proporcionó la base cognitiva necesaria para interpretar y producir señales más complejas. Aunque estas formas iniciales de comunicación eran simples en comparación con los idiomas modernos, representaban un avance significativo en la capacidad de los humanos para interactuar y colaborar. Sin ellas, la humanidad no habría podido desarrollar sociedades organizadas ni adaptarse tan exitosamente a diferentes entornos. En conclusión, las primeras formas de comunicación humana fueron una mezcla de sonidos, gestos, expresiones y herramientas visuales que respondían a las necesidades inmediatas de supervivencia y socialización. Estas prácticas, aunque primitivas, marcaron el inicio de un proceso evolutivo que eventualmente daría lugar al lenguaje tal como lo conocemos hoy. A través de ellas, los primeros humanos no solo se comunicaban, sino que también sentaban las bases para la cultura, la identidad y la conexión social que definen a nuestra especie. El lenguaje humano no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso evolutivo que tomó miles de años, pasando de sonidos y gestos rudimentarios a estructuras lingüísticas cada vez más complejas. A medida que las sociedades humanas se expandían y sus interacciones se volvían más sofisticadas, la comunicación necesitó adaptarse para transmitir ideas más abstractas y detalladas. Así fue como surgieron las primeras palabras. Los científicos creen que el lenguaje comenzó con protolenguas, sistemas de comunicación primitivos en los que ciertos sonidos se asociaban con objetos, acciones o emociones. Al principio, estas palabras eran simples y directas, similares a las onomatopeyas, como el rugido de un león o el sonido del agua corriendo. A medida que los humanos desarrollaron habilidades cognitivas más avanzadas, estas palabras primitivas evolucionaron para expresar conceptos más complejos, como emociones, relaciones o eventos futuros. La evolución del lenguaje también estuvo influenciada por cambios anatómicos. El desarrollo del área de Broca y el área de Wernicke en el cerebro permitió procesar el lenguaje con mayor precisión, mientras que la modificación de la laringe y las cuerdas vocales amplió la capacidad para producir sonidos articulados. Estos cambios dieron a los humanos una ventaja evolutiva, facilitando la cooperación, la transmisión de conocimientos y la cohesión social. Con el tiempo, las primeras palabras dejaron de ser solo sonidos aislados, y comenzaron a combinarse en estructuras más organizadas. Esto permitió que los humanos transmitieran información con mayor claridad y precisión. Por ejemplo, en lugar de un simple gruñido para indicar peligro, pudieron desarrollar frases rudimentarias como depredador cerca o cuidado con el fuego. Estas primeras estructuras gramaticales marcaron el inicio del lenguaje tal como lo conocemos hoy. Una de las preguntas más intrigantes sobre la evolución del lenguaje es cómo surgieron las reglas gramaticales. Algunos lingüistas sugieren que la gramática emergió de la necesidad de organizar la información de manera eficiente. Al establecer patrones y reglas, los humanos pudieron construir frases con significados más ricos y transmitir conocimientos de generación en generación. La repetición y la imitación jugaron un papel clave en este proceso, permitiendo que ciertos modelos de lenguaje se establecieran y se transmitieran a lo largo del tiempo. Otra teoría sugiere que el lenguaje evolucionó en paralelo con la música. Se ha planteado que los primeros humanos utilizaban melodías para comunicarse antes de desarrollar palabras estructuradas. Esta teoría se basa en la idea de que la entonación y el ritmo juegan un papel esencial en la comunicación humana incluso en la actualidad, como en los tonos de advertencia o las expresiones emocionales en el habla. El desarrollo del lenguaje no solo facilitó la supervivencia de la especie, sino que también impulsó el crecimiento de la cultura. La capacidad de compartir ideas,
Contar historias y registrar conocimientos permitió el avance de la civilización. Con la aparición de las primeras sociedades organizadas, el lenguaje se convirtió en una herramienta fundamental para la política, la religión y la educación. En conclusión, la evolución del lenguaje fue un proceso gradual impulsado por la biología, la necesidad social y la creatividad humana. Desde sonidos simples hasta frases estructuradas, el lenguaje permitió a nuestra especie comunicarse, construir sociedades y transmitir su legado a lo largo del tiempo. Aunque todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, lo que es seguro es que el lenguaje ha sido, y sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la humanidad. A medida que el lenguaje evolucionó, los primeros grupos humanos comenzaron a desarrollar sistemas lingüísticos más organizados. Con el surgimiento de las primeras civilizaciones, la comunicación oral se convirtió en una herramienta esencial para la organización social, la transmisión de conocimientos y el desarrollo cultural. De esta necesidad nacieron los primeros idiomas estructurados, algunos de los cuales han dejado huellas en la historia y han influenciado a las lenguas modernas. Uno de los idiomas más antiguos registrados es el sumerio, que se hablaba en Mesopotamia alrededor del 3100 a.C. Aunque ya no se habla de forma nativa, su escritura cuneiforme ha permitido a los arqueólogos estudiar su estructura y significado. El sumerio fue utilizado en tablillas de arcilla para documentar transacciones comerciales, leyes y relatos mitológicos, convirtiéndose en la primera lengua escrita conocida. Otro idioma de gran relevancia histórica es el egipcio antiguo, utilizado en el antiguo Egipto desde aproximadamente el 3000 a.C. y escrito en jeroglíficos. Este sistema de escritura era complejo y se utilizaba tanto en inscripciones monumentales como en textos religiosos. Aunque el egipcio evolucionó con el tiempo, su legado sigue presente en el copto, una lengua que aún es utilizada en la liturgia de la Iglesia copta. El sánscrito, originado alrededor del 1500 a.C., es otro de los idiomas más antiguos con un impacto significativo en la historia. Utilizado en los textos religiosos del hinduismo, como los Vedas, el sánscrito sigue siendo una lengua sagrada y de estudio en la India. Su influencia se extiende a muchas lenguas modernas del sur de Asia, y ha sido clave en el desarrollo de la lingüística. El griego antiguo, con registros desde el siglo IX a.C., ha sido fundamental para la filosofía, la ciencia y la literatura occidental. Obras de figuras como Platón, Aristóteles y Homero fueron escritas en este idioma, que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el griego moderno. Su estructura gramatical y su extenso vocabulario han dejado una profunda huella en muchas lenguas europeas. El chino clásico, basado en caracteres que han evolucionado con el tiempo, es uno de los sistemas lingüísticos más antiguos aún en uso. Con registros escritos desde la dinastía Shang, aproximadamente 1200 a.C., el chino ha influido en varias lenguas de Asia, y continúa siendo la base del chino moderno, hablado por más de 1.000 millones de personas. Además de estos idiomas, existen muchas otras lenguas antiguas que jugaron un papel crucial en la historia, como el acadio, el hebreo y el latín. Estos idiomas no solo sirvieron para la comunicación cotidiana, sino que también fueron vehículos de conocimiento, religión y cultura. La importancia de estas lenguas antiguas radica en su impacto en la civilización. A través de ellas, los seres humanos pudieron transmitir ideas, preservar historias y establecer los cimientos de las sociedades modernas. Sin estos primeros idiomas, la evolución cultural y tecnológica habría sido mucho más limitada. En conclusión, los idiomas más antiguos conocidos representan los primeros intentos de la humanidad por estructurar y documentar el lenguaje. Aunque muchas de estas lenguas ya no se hablan en la actualidad, su legado sigue vivo en las palabras, gramáticas y estructuras de los idiomas modernos. Estudiarlos nos permite comprender mejor el pasado, y la evolución de la comunicación humana a lo largo del tiempo. El mundo alberga una increíble diversidad lingüística, con aproximadamente 7000 idiomas hablados en la actualidad. Cada lengua representa la identidad, la cultura y la historia de un pueblo, funcionando como un vínculo entre generaciones, y una herramienta para la transmisión de conocimientos. Sin embargo, esta diversidad está en riesgo, muchos idiomas están desapareciendo debido a la globalización, la migración y la falta de políticas de preservación. Proteger la riqueza lingüística es esencial para mantener la diversidad cultural del mundo. Las lenguas han evolucionado de manera única en cada región, influenciadas por factores históricos,
geográficos y sociales. Por ejemplo, el chino mandarín es el idioma con más hablantes nativos, mientras que el español y el inglés son los más extendidos debido a la colonización y la globalización. Sin embargo, hay miles de lenguas minoritarias que, aunque menos habladas, poseen un valor incalculable, ya que reflejan las formas de vida, creencias y conocimientos ancestrales de sus comunidades. Uno de los mayores desafíos de la diversidad lingüística es la extinción de idiomas. Se estima que cada 2 semanas desaparece una lengua, llevándose consigo un legado cultural irreemplazable. Idiomas indígenas como el náhuatl en México, el ainu en Japón y muchas lenguas africanas están en peligro debido a la falta de hablantes, y el predominio de idiomas globales como el inglés y el francés. La pérdida de un idioma no solo afecta a quienes lo hablan, sino también a la humanidad en general, ya que implica la desaparición de una cosmovisión única. Afortunadamente, existen esfuerzos para preservar las lenguas en peligro. Organismos como la UNESCO trabajan en la documentación y revitalización de idiomas en riesgo. En algunos países, se han implementado programas de educación bilingüe para que las nuevas generaciones aprendan tanto su lengua materna como un idioma global. También se han utilizado tecnologías como aplicaciones de aprendizaje y bases de datos digitales para registrar y enseñar lenguas minoritarias. Además de su importancia cultural, los idiomas desempeñan un papel clave en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el arte. Muchas ideas innovadoras han surgido de la interacción entre diferentes lenguas y formas de pensamiento. Por ejemplo, el multilingüismo en la ciencia ha permitido la difusión global del conocimiento, mientras que la literatura en distintos idiomas ha enriquecido la comprensión de la condición humana a nivel mundial. En la actualidad, el auge del Internet y la comunicación digital ha generado cambios en la forma en que usamos el lenguaje. Los emojis, los acrónimos y la influencia de las redes sociales han creado nuevas formas de comunicación que trascienden las barreras idiomáticas. Sin embargo, también han contribuido a la estandarización del lenguaje, favoreciendo el predominio de unas pocas lenguas sobre otras. Preservar la diversidad lingüística es una responsabilidad colectiva. Cada idioma es una ventana a una forma única de ver el mundo, y protegerlos es clave para garantizar que el conocimiento, la tradición y la identidad cultural sigan vivos. Apoyar la educación en lenguas indígenas, fomentar el aprendizaje de idiomas y valorar la riqueza lingüística de cada cultura son pasos fundamentales para mantener este legado. En conclusión, la diversidad lingüística es un reflejo de la riqueza cultural de la humanidad. Aunque el mundo está más interconectado que nunca, es crucial encontrar un equilibrio entre la globalización y la preservación de los idiomas en peligro. Cada lengua cuenta una historia, y protegerlas significa mantener vivas las voces de nuestros ancestros para las generaciones futuras.